Los sucesores inmediatos de Justiniano fueron Justino II el Joven, de 565 a 578, Tiberio II, entre 578 a 582, Mauricio, de 582 a 602, y Focas, desde el año 602 al año 610. El más eminente de estos cuatro emperadores fue Mauricio, soldado enérgico y jefe experimentado. Durante el reinado de Justino, en 568, los lombardos invadieron el norte de Italia, devastando cuantas localidades se atravesaban en su camino. No tardaron en someter la Italia septentrional, que posteriormente se conocería como Lombardía. El gobernador bizantino, falto de recursos para resistir a los lombardos, permaneció al amparo de los muros de Ravenna. En relación a los ávaros, Justino desistió de entregar los subsidios que su antecesor había acordado. En 568, los ávaros intentaron de hacerse con el control de Sirmium, pero los imperiales aguantaron la embestida, pero ante el inminente conflicto con Persia, llegaron a un acuerdo en 571, donde se restablecía los tributos a favor de los ávaros. Del mismo modo que con los ávaros, Justino se negó a continuar con el pago de la suma anual estipulada en el acuerdo firmado por Justiniano con los asánidas, lo que reavivó el conflicto entre ambos imperios. Cuando estalló una rebelión de los armenios contra el rey persa, los rebeldes pidieron ayuda a Bizancio. Si bien la campaña comenzó con buenos augurios, las malas decisiones estratégicas de Justino y la caída de Daras en 573 hicieron mella en la salud mental del emperador. Inducido por Sofía, su esposa, adoptó como hijo al general Tiberio, quien adquirió el título de César en diciembre de 574. A partir de entonces, Justino, aunque nominalmente todavía era emperador, vivió retirado hasta su muerte. Tiberio era un general de origen tracio y amigo de Justino. Los éxitos militares de Mauricio ante los persas le permitieron al emperador enviar tropas una vez más a Italia para recuperar los territorios perdidos, además de involucrarse en España y el norte de África. Aprovechando la falta de tropas en la frontera, los ávaros, juntos con los eslavos, se adentraron en el territorio bizantino, penetrando profundamente en Tracia y en Iliria, llegando incluso hasta Grecia. En el año 581, los ávaros pondrán en sitio a Sirmium. Tiberio intentó llegar a un acuerdo con los ávaros, entregando un tributo anual, a cambio de que se retirasen del territorio bizantino, lo cual fue rechazado por el líder ávaro Bayán. Sirmium cayó en manos ávaras en el año 582. Tiberio enfermó a mediados de ese mismo año y al no tener hijos, nombró a Mauricio, quien estaba casado con una de sus hijas, como su sucesor. Sin dudas Mauricio fue tal vez el emperador más destacado de quienes gobernaron el imperio entre Justiniano y el posterior emperador Heraclio I. Una vez ascendido al trono, continuó con las operaciones militares contra los persas. Aunque el frente oriental se mantuvo sin que ninguno de los bandos obtuviera una ventaja sobre el otro, una invasión de los turcos a Armenia inclinó la balanza a favor de Constantinopla. La muerte de Hormizd IV y la posterior guerra de sucesión le permitió al emperador llegar a un acuerdo con Cosroe II, quien, a cambio de ayuda para quedarse con el trono de Persia, cedería tanto la Armenia persa como la Mesopotamia oriental, junto con la ciudad de Daras, a Bizancio. Durante el resto del gobierno de Mauricio, se mantuvo la paz entre ambos estados. Esto le permitió a Mauricio centrarse en Occidente. Las autoridades bizantinas en Italia no podían ofrecer mucha resistencia ante el avance de los lombardos. Mauricio decidió modificar la estructura administrativa, poniendo al frente a un gobernador militar con el título de exarca y al que quedaron subordinados todos los funcionarios civiles. Así, en 584 se establece el exarcado de Ravenna. Al año siguiente, va a crear el exarcado de África o de Cartago, que cumpliría una función similar al de Ravenna, pero en este caso ante el peligro de los bereberes. Los exarcas de África, hábilmente escogidos por Mauricio, gobernaron el país con talento y lo defendieron con energía y éxito contra los levantamientos de los indígenas, a diferencia de los de Ravenna, quienes no lograron conjurar el peligro lombardo. Con respecto a las incursiones de ávaros y eslavos, durante los primeros años de su gobierno, Mauricio no pudo oponer mucha resistencia, al contar con la mayoría de sus recursos en Oriente. Los ávaros continuaron sus incursiones en 583, devastando gran parte de los Balcanes. Aunque lograron derrotar a los ávaros y eslavos en una batalla cerca de Adrianópolis, no pudieron evitar las constantes incursiones sobre su territorio.
La situación cambió con el acuerdo alcanzado con Persia, lo que le permitió a Mauricio volcar más recursos sobre la frontera del Danubio. Mauricio procedió en el invierno de 592 a reclutar fuerzas y reanudó la ofensiva contra los ávaros y los eslavos, recuperando la ciudad de Sirmium. Para 593, atacó en sus bases a los eslavos, cuando se preparaban para una nueva incursión contra territorio bizantino. Las tropas imperiales arrasaron con los campamentos eslavos, quienes huyeron hacia los pantanos, además de hacerse con un gran botín. En 598, un nuevo ejército de ávaros, eslavos, gépidos y búlgaros atacaron la ciudad de Tomi, cerca de la desembocadura del Danubio. Sin embargo, el general Prisco pudo auxiliar a la ciudad, obligando a Bayán a retirarse. Luego de rechazar un ataque ávaro a Constantinopla, Mauricio llevó la campaña a territorio ávaro en los años 599 y 600, derrotando a cada ejército enemigo que les hacía frente. Luego de otra campaña exitosa en el año 602, Mauricio ordenó que las tropas permanecieran en los cuarteles de invierno en el otro lado del río Danubio, lo que llevó a una revuelta de las tropas. Los soldados amotinados se reunieron detrás de Focas, uno de sus oficiales subalternos, y marcharon sobre Constantinopla. Los habitantes de la ciudad se rebelaron contra el emperador, quien fue derrocado y asesinado junto a sus hijos. Focas fue coronado emperador. Contando con el apoyo del ejército y del pueblo, principalmente en Constantinopla, Focas se mantuvo en el poder por algunos años, en medio de una situación de guerra civil, acosado por eslavos, ávaros y persas. Cosroe II inició una rápida incursión sobre los territorios asiáticos del imperio. También los ávaros y eslavos se aprovecharon de la situación para reanudar sus correrías en los Balcanes. La actitud cada vez más tiránica de Focas llevó a que el exarca de Cartago y su hijo, ambos llamados Heraclio, se levantaran en contra de Focas en el año 608. Para octubre de 610, Heraclio el joven desembarcó en Constantinopla. Focas huyó, pero fue encarcelado y asesinado. Heraclio quedó al frente del imperio, dando lugar a una nueva dinastía, la Heracliana.